Tienes que pegarte con alguien de la FMS, de la liga. A muerte, a puñetazos. A muerte, a puñetazos. ¿A quién? A ver, ¿pero por ganas o el que yo creo que es más fácil? El que creas que es más fácil. Piensa que si te mata, si no le matas, te matan a ti. A ver, yo creo que al pobre Force le inflo, la verdad. En plan... al Force. Cualquiera, hijo de p***, Force. Si tuviera que pegarme a muerte contra uno, yo creo que sería contra Mr. Ego. Te voy a decir por qué. Porque Mr. Ego es el más mala persona y yo creo que Mr. Ego intentaría matarme. Entonces, si intentase matarme y sacarme los ojos, me saldría maldad de verdad y sería una verdadera pelea a muerte. Porque, por ejemplo, con Force, pues yo sé que haría... Con Chemi me haría... ¿Sabes? No, como que no te seguirían, pero yo sé que Mr. Ego te seguiría, te mordería. Entonces, como es la única forma de sacar mi maldad máxima. Tío, creo sinceramente que contra el que más opciones tendría por físico, porque... No, o sea, iba a decir Ginés o Saguol, pero sí que es cierto que como que hay mejor amigo y hemos compartido muchas experiencias y hemos peleado de broma en la habitación y a veces gana él más bien, sí, es verdad. Así que no, creo que con ninguno, porque es contra el que más opciones me daría, o sea, no sé, no sé, que... No, ninguno. No quiero... No quiere levantar. ¡Hijo de puta, mira qué risa! ¿Qué quieres? ¿Preferirías morirte tú? Vamos a dejarlo que sí. Vale, a ver, la otra. Joder, tío, pues a ver, con alguien que gane, con Wood. Pues le he visto siendo pegado por Force y eso ya me inspira totalmente la confianza necesaria para hacerle ¡tata! El Force y el Wolf, los dos. O sea, ¿sabes? Como una paliza los dos juntos. Claro. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Porque son los únicos los que les puedo pegar. ¿Quién me decir? ¿El verse, bro? Bro, con el brazo como el tronco de David Meca, ¿o no? Bueno, pegarse con el Force es como pegar un Ruka. La peor excusa que has puesto tú para algo en tu vida, para librarte de algo. Verse, no puedo pegar. Verse, no puedo ir a tu piscina. Sí, estoy pensando, tío. La peor que haya puesto, tío. Creo que un día, hace una pila de tiempo, en verdad, como que llevaba mucho tiempo poniéndole excusa a unos chavales en mi barrio y un día, como que no sé por qué pensé que esto era buena idea y era muy mentira, te lo juro por Dios, pero dije, bro, me han salido unos puntitos en la polla y no puedo ir por la cara, en verdad, y era súper mentira. Y al día siguiente, y como una semana todo el mundo preguntando, oye, ¿qué tal los puntitos? Y yo, ahí va una crema, me estoy echando neutrógeno, como... Sí, tío, eso. Para dejar a una señora me inventé que mi primo se estaba muriendo en Sevilla, que tuvo un accidente y que me tenía que bajar a Sevilla. Yo en ningún momento salí de Madrid, me tiré todo el año en Madrid hasta que nos encontramos en Nochevieja y me dice, pero tú no estabas en Sevilla, y digo... Y estaba mi primo al lado, entonces todo se me desmanteló y fue una mierda todo. Porque claro, estaba mi primo vivito y coleando. Otras anécdotas. No pongo excusa, no lo sé. Bueno, sí, mi mejor excusa es el freestyle. Digo que freestyle y que decimos cosas por decir y en verdad insulto a la gente de verdad. Chemi, ¿cuál es la peor excusa que te he puesto alguna vez, Pablo? Es que hay una pregunta. Te he puesto muchas, ¿eh? Te digo, lo llama, me ha hecho jugar hace muy poco. Oye, brother, vamos a quedar. Sí, a las 7 te recojo en tu casa. Vale. Rollo 6 de la tarde. Bro, que al final, en verdad, no sé si voy a poder. Ya hay un no sé, ¿no? Por ahí, ¿vale? Pero prefiero decirte que no para no decirte que sí y después decirte que no. Mientras ya me estaba diciendo que no después de haberme dicho que sí, ¿sabes lo que te digo? Pues ese tipo de movida. Pues no lo sé, la verdad, que no... Es que no se me ocurre ninguna cosa, o sea, realmente creo que no he puesto ninguna cosa super heavy. En plan, no, de verdad, o sea, lo máximo yo que sé, ir a clase y decir que haya perdido el bus y me haya quedado dormido, cosas así, pero tampoco, de verdad, no soy un tío normal en ese aspecto. ¿Qué es lo que menos te gusta de ser famoso? El hate, sin duda. Lo que menos me gusta de la situación del freestyle del conocido es que creo que al ser un circuito que no está profesionalizado, que económicamente va bien, pero no está tan bien como los números que genera, pues es como que no tienes una vida como para ser consciente de que eres conocido y muchas veces intentas tener una vida normal como has tenido siempre y en muchos aspectos, como a la hora de dar tu opinión, de ir a la calle en plan, pues yo qué sé, como sea, a lo mejor digo, pues tengo una camiseta verde y un pantalón rojo porque me la suda a comprar el pan, pero si ese día te pido una foto te digas con mierda, esa foto va a rular por internet, parezco un poco especial
Y no sé, hay muchas cosas como que ya te digo, no somos conscientes y ya está, pero tampoco somos súper famosos ni conocidos de momento, o sea, vamos en camino. Que me interrumpan a la hora de la comida para sacarme una foto. ¿No ves que tengo las manos pringosas, tío? Porque yo como con las manos como un buen ser humano. Entonces, no me apetece darte la mano todo pringosa, ¿sabes? Lo odio, es lo que más odio. El resto, lo... Supongo que el hecho de que hay ya determinados sitios donde te van a acabar observando, ¿sabes lo que te decía? Entonces pierdes un poco esa capacidad de... Si estás por ahí, imagínate, de ciego por ahí liándola, eres un chaval liándola, pero ya no eres un chaval liándola, ya eres Penel liándola o quien sea liándola. Entonces, eso de poder desaparecer, hermano, de que no te conozca absolutamente nadie, ¿sabes? Pues echa de menos también de vez en cuando. Que me muero de los nervios siempre, la ansiedad y el no poder expresarme libremente en público casi nunca. Lo que menos me gusta de ser conocido o de que la gente me conozca y tal es cuando tengo mucha ansiedad y se me echan encima y yo a lo mejor solo quiero, la gente eso no lo ve, pero esto no es culpa de la gente ni de nadie, es un problema mío. Simplemente igual quiero estar solo y tengo ansiedad, a lo mejor quiero vomitar o quiero estar solo, simplemente abstraerme de todo. Y viene gente, a lo mejor si me piden fotos o me hablan, no puedo decirle que no, y a lo mejor muchas veces yo he atendido a gente con una sonrisa en la cara, pero por dentro me estaba muriendo. Pues eso es lo que menos me gusta, tío, no tener un propio espacio y poder gestionarlo, ¿sabes? ¿Le queda mucho tiempo al freestyle o ya se está acabando? Creo que esta pregunta se lleva formulando años y siempre se dice, yo creo que ya se va a acabar, pero al final cada vez se expande más. Yo creo que aún le queda, que se está expandiendo cada vez más, cada vez se cobra más, cada vez se mueve más público, cada vez hay un nivel mayor, o sea, yo creo que le queda y espero que le quede bastante, ya sea conmigo dentro o no, pero yo creo que le queda bastante. Espero por el bien del rap que le queden muy poco. Tanto que este año Red Bull decide hacer un parón y Urban Rooster entra en Kiev. Es lo que yo espero. Porque esto no es rap ni es nada. Esto parece más un cursillo de fontanería que es un concurso de raperos. Anda ya también. Yo creo que le queda mucho. No sé cómo va a evolucionar, de qué manera, pero yo creo que hay freestyle para rato. Creo que el año que viene se va a acabar. Broma. No, creo sinceramente que le queda muchísimo. Creo que esto está empezando solamente, que va cada vez más a expandirse a más medios, que va a profesionalizarse más y creo que al freestyle va para arriba. Y yo con él. Sí, le queda mucho al freestyle. Le queda, yo creo, bastante. Está creciendo, está mejorando año a año. Tiene mucha proyección y todo indica que le queda. Al freestyle le queda mucho. Le queda que los freestylers seamos más profesionales, nos unamos uno con otro, que asco da, tío, el chaval. Y nos queda mucho. El año que viene van a venir mujeres embarazadas para que el bebé escuche las batallas. Van a estar con radiografía, con ecografías así en público, ¿no? ¿Cada cuánto sueles entrenar y cómo? Realmente no sigo un método de entrenamiento. Me gusta más despejarme cuando estoy en mi casa. Por ejemplo, intento jugar a play o divertirme porque si al final pienso en un freestyle me saturo. Yo creo que ya, en general, todo lo de la élite, cuando llegas a un nivel, lo importante es la mentalización más que el nivel, ¿no? Entonces eso, entrenar como tal no suelo entrenar. También un fallo mío, debería entrenar más como autocrítica, creo que tengo que entrenar más. Pues en verdad, entreno menos de lo que me gustaría y debería. Pero también es cierto que por la cara, cuando menos entreno es como mejor me va. Entonces diría que igual, bueno, una horilla diaria debería. Yo depende de la época de mi vida. Si estoy en medio de muchas competiciones, entreno en los hoteles con ese que se está rascando la de esa. Yo en mi casa solo no entreno nunca en la vida, jamás bajo ningún concepto. O sea, mi entrenamiento es del 1 al 10, 0, siempre. Pues últimamente no entreno mucho, la verdad. Solamente un par de días antes de una competición importante, por ir un poco como fresco y con la mente activa y demás. Pero la verdad que ya no tanto como antes, ahora me preocupa más el llegar contento, concentrado y eso creo que es más importante. Yo entreno cada vez que veo a mis amigos, que viene siendo una vez por semana porque tengo novia y una vida, y cada vez que bajo al parque y tengo elementos físicos con los cuales entrenar, no ponerme en una pantalla en formato de FMS. No, eso es de toyacos, ¿vale? Y ya está. La verdad que no tengo una regularidad de entrenamiento de rapeo todos los días, tal, no, yo realmente rapeo cuando me apetece. Si estoy con los chavales es más probable que rapee porque al final a alguno le entra ganas y entre nosotros nos acabamos tirando, pero mi único entrenamiento es freestyle libre, es decir, rapear lo que me salga cuando me apetezca, ese es realmente el entrenamiento. Sí que es verdad que todas las semanas termino rapeando en algún momento porque eso, con los chavales tal, al final acaba surgiendo.